Bien, como siempre, sean bienvenidos a esta nueva conferencia del Centre Barcelonès de Cultura Espírita, en la cual conversamos siempre temas que tienen que ver ciertamente con el espiritismo. Voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación. Muy bien. ¿Qué pasa mientras dormimos? Esta es una de esas preguntas que muchas veces casi todo el mundo se hace en más de una oportunidad, aunque la mayor parte de las veces no tenemos o no se sabe tener una respuesta adecuada. Y ciertamente el tema es importantísimo, porque al fin y al cabo nos pasamos más o menos entre una cuarta parte y un tercio de nuestra vida durmiendo. Por ello reviste tanta relevancia el que pudiéramos saber, pudiéramos conocer, pudiéramos ser más conscientes de qué es lo que ocurre mientras dormimos, qué pasa con nosotros mientras dormimos. Si partiéramos desde una perspectiva absolutamente materialista, no tendría mucha más importancia, porque, bueno, para el materialista lo único que contaría sería el descanso del cuerpo físico, sin tener en cuenta esas imágenes que a veces retenemos en nuestra memoria cuando despertamos, porque para una persona que solo crea en la vida material, pues lo importante es el descanso del cuerpo físico y nada más, que también lo es para nosotros, evidentemente. A pesar de que estemos convencidos de que somos espíritus, no por ello reviste menos importancia el descanso de nuestro cuerpo físico, porque ya sabemos que si no dormimos, si estamos muy cansados, todo ello repercute negativamente en nuestra actividad normal como personas, como espíritus encarnados. Realmente, la cuestión de los sueños se ha valorado siempre, se ha especulado siempre con los mismos, se les ha dado una importancia muchas veces relativa. No he podido resistirme a colocar este inicio de una obra de teatro en verso del gran Pedro Calderón de la Barca, que decía: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños son. Desde un punto de vista materialista, esto sería correctísimo. Los sueños son. Pero realmente son algo más. Esas imágenes son algo más que esas visiones, que esas sensaciones, esas percepciones que tenemos cuando estamos durmiendo. Veamos algunas definiciones. Nos dice el diccionario que el sueño es el acto de dormir. En español, en el idioma español, está esta dificultad de que sueño es una palabra que tanto designa al acto de dormir como al efecto de soñar. Por lo tanto, se puede hacer aquí un poco de confusión. También nos dice la RAE que son los sucesos o imágenes que se representan en la fantasía de alguien mientras duerme. En la fantasía, no concreta nada más que pueda tener importancia, simplemente en la fantasía. También en un diccionario de psicología nos dice que es una sucesión de imágenes más o menos coherentes que se presentan por lo general mientras duerme el sujeto, que siguen siendo imágenes coherentes, fantasiosas, pero solo eso, sin darle una importancia psicológica que realmente la tiene. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que dedicó gran parte de su estudio a la interpretación de los sueños, no olvidemos que el primer libro que publicó dentro del contexto psicoanalítico Sigmund Freud fue La interpretación de los sueños, un libro
de 400, 500 páginas. Es decir, que Freud y el psicoanálisis le dan una importancia muy grande a los sueños, a pesar de que difiera de la que nosotros como espiritistas podamos tener. Pero ya es un buen principio. Cuando Freud nos dice que el sueño es la realización disfrazada de un deseo reprimido, bueno, ya nos está dando una connotación psicológica y lo aceptamos totalmente, ¿eh? Muchas veces los sueños son realizaciones de deseos reprimidos, sin ningún género de dudas. Veremos ya algún sueño después que realmente nos enseñan perfectamente que es cierto, que es verdad, que muchas veces plasmamos en nuestros sueños aquello que no somos capaces de obtener o de realizar en la vida de vigilia. Erich Fromm, que fue otro gran psicoanalista alemán, que continúa el estudio de los sueños allí donde lo dejó Freud, nos dice que el Talmud, ese libro tan importante para el pueblo judío, nos dice que en esa obra se nos advierte que los sueños que no han sido interpretados son como carpas que no han sido abiertas. Sueños y mitos son verdaderamente importantes mensajes que nos enviamos a nosotros mismos. Es decir, que los sueños son algo realizado por y para nosotros mismos, según Fromm. Si no entendemos el lenguaje en el que están escritos, dejamos de enterarnos de muchas cosas que sabemos y nos decimos en esas horas en las que no estamos ocupados manejando el mundo exterior. Este es un párrafo de una obra de Erich Fromm titulada El lenguaje olvidado, extremadamente recomendable. No es que estemos de acuerdo al 100% con todo lo que allí se expresa, pero ciertamente es una lectura muy adecuada. Y finalmente, la opinión de un espiritista. ¿Qué es entonces el sueño?, se pregunta el gran León Denis. Es simplemente el alma que se desprende, que sale del cuerpo. Se dice, el sueño es hermano de la muerte. Es verdad que mientras dormimos, el alma muchas veces, no diremos siempre, se desprende del cuerpo físico, se emancipa del cuerpo físico, se aparta del cuerpo físico, a pesar de que queda perfectamente vinculada al cuerpo. A través de una conexión fluídica, siempre está en contacto el alma con su perispíritu con el cuerpo físico. Esto que nos dice León Denis, que el sueño es el hermano de la muerte, es porque, bueno, en la muerte también hay una emancipación, lo que en ese caso es completa, una emancipación ya completa del espíritu de su cuerpo. Pero no nos confundamos nunca pensando que las sensaciones que tenemos en sueños van a ser parecidas o van a ser las mismas que tengamos cuando realmente se produzca la muerte de nuestro cuerpo. No tiene por qué, pueden ser muy diferentes, porque no es lo mismo estar emancipado del cuerpo y tener una cierta vida de relación con otros espíritus que abandonar totalmente nuestro cuerpo físico por la muerte. Es diferente. Se habla mucho sobre las fases del sueño. Un himnograma es un dibujo plasmar esas diferentes fases del sueño. Aquí en el estado ideal de que una persona pueda dormir 8 horas y se pueden ver estas diferentes fases del sueño. En el estado de vigilia, donde predominan en el electroencefalograma las ondas beta. En el sueño de vigilia, pero con los ojos cerrados, ondas alfa. En las fases 1 y 2, es decir, las fases no REM, es decir, las fases donde no hay sueños, son unas ondas más lentas, de mucha más amplitud. En la fase REM hay una concordancia del electroencefalograma parecida al de la fase 1. En esta fase es cuando se produce la actividad onírica, es decir, cuando se registran los sueños. La palabra REM son las siglas de movimiento de ojos rápido en inglés. Porque en esa fase, una de las características más acusadas es que hay un movimiento de ojos muy constante, muy rápido. Después lo veremos con este mismo dibujo. Sigamos. ¿Cuáles son las características del sueño de esas fases? Las características del sueño lento.
La musculatura esquelética está en estado de reposo. El tono muscular disminuye a medida que profundizamos el sueño, no los sueños, el sueño. Prácticamente no hay movimientos oculares. El sueño lento está muy ligado al reposo físico. Es cuando el cuerpo realmente está reposando, descansando. Disminuye el ritmo respiratorio y el cardíaco, la tensión arterial y la temperatura. Entonces son cosas fisiológicas que se pueden medir perfectamente y que se reproducen entre los diferentes individuos de nuestra especie. Durante esta primera fase de sueño lento se observan las alucinaciones hipnagógicas. Las alucinaciones hipnagógicas son imágenes que se nos presentan cuando estamos adormeciéndonos, cuando todavía no estamos en el sueño profundo, aún somos medianamente conscientes. Características del sueño REM o paradójico. También se llama paradójico porque es diferente del sueño lento y además tiene esa característica tan relevante que le diferencia tanto que se registran los sueños. Se da una profunda hipotonía muscular, es decir, una gran relajación muscular. Pero hay movimientos oculares rápidos. Hay una activación irregular de las funciones vegetativas. Las funciones vegetativas son las que son relativas a las funciones vitales básicas inconscientes. Está activado en los fetos de 6 meses y también en los animales. Este es un aspecto realmente sorprendente, porque uno piensa, ¿para qué necesita un feto de 6 meses tener fase REM en su sueño? ¿Qué va a soñar? No va a registrar nada, no va a recordar nada. ¿Para qué lo necesita? Los animales, ¿para qué les conviene tener esa diferenciación entre sueño lento y sueño paradójico, sueño REM? Pues insistiremos un poquito más en esto porque es una de las claves que el espiritismo puede explicar. A las 2 o 3 semanas del nacimiento se diferencia perfectamente del sueño lento. Es decir, estas fases que hemos visto de sueño lento y sueño REM se diferencian perfectamente en un bebé de 2 o 3 semanas. Que seguimos pensando, ¿para qué necesita un bebé de 2 o 3 semanas soñar? Para nada, en principio para nada, pero es una cuestión biológica, ya no es psicológica, no, es una cuestión biológica. Es imprescindible para los seres humanos tener estas fases del sueño REM. Y también esos sueños paradójicos son una válvula de liberación de los sistemas de pulsión. Esto entronca perfectamente con el psicoanálisis. Sigmund Freud habló mucho de las pulsiones. Se las diferenciaba entre pulsiones de vida, que serían el comer, el mismo dormir, el tener relaciones sexuales, la vida de vigilia, de las pulsiones de muerte, que serían la agresividad. Entonces, estas pulsiones, que a veces son fortísimas, en los sueños se pueden descargar perfectamente y además de una forma, diríamos, aparentemente inocua, porque yo estoy muy enfadado con fulanito, pero realmente no puedo demostrar a fulanito que estoy muy enojado porque, por ejemplo, es mi jefe. Entonces, a modo práctico, no me conviene demostrar a mi jefe que estoy muy enfadado con su actitud. Sí que puedo desquitarme en sueños. En sueños puedo representarme que estoy, por ejemplo, humillando a mi jefe, que le estoy expulsando de la fábrica, por ejemplo, que le estoy riñendo, etcétera, etcétera. Es una descarga de esa pulsión de agresividad que puedo hacer en mi sueño y no pasa nada, porque al fin y al cabo es un sueño. Aparentemente no pasa nada, porque los sueños, como yo creo que todos suponemos, y como veremos un poquito más adelante, son siempre el reflejo de algo. En este caso, el reflejo de ese enfado que yo tengo hacia fulanito. Sigamos. El dormir y no soñar. Kardec pregunta en el libro de los espíritus. Kardec, como siempre, tiene una serie de preguntas muy interesantes en el libro de los espíritus. Y él inquiere,
durante el dormir, ¿descansa el alma tanto como el cuerpo? No. El espíritu nunca está inactivo. Durante el dormir, los lazos que lo unen al cuerpo se relajan. Y puesto que el cuerpo ya no tiene necesidad de él, más bien al revés, ya que el espíritu no tiene necesidad de tener ninguna actividad con su cuerpo, puede recorrer el espacio y entrar en relación más directa con los otros espíritus. Vamos a quedarnos con esta imagen global. Después ya la acotaremos más, porque sabemos que esto no siempre es así. Pero en líneas generales, sí, y en un espíritu encarnado de una mediana evolución, ciertamente es así. Se emancipará sin problema, podrá trasladarse a otros lugares, tener relación con otros espíritus, conversar con ellos, etcétera, etcétera. Pero no siempre es así para todos, como ya veremos. Observemos que la clave está en la emancipación del alma. Cuanto más grande sea esa emancipación, más podremos tener esa relación con el mundo espiritual. Vamos a ver los diferentes grados de emancipación del alma, aunque no estén totalmente relacionados con el dormir y el soñar. En primer lugar, las imágenes hipnagógicas y las hipnopómpicas. Las hipnagógicas, ya las he mencionado, que son esas imágenes que tenemos al adormecernos, cuando todavía no estamos perfectamente dormidos. Y las imágenes hipnopómpicas son aquellas que tenemos al despertar, cuando todavía no estamos perfectamente conscientes de nosotros mismos y podemos tener algo parecido a los sueños. Vemos algunas imágenes. Ese proceso de emancipación del alma de su cuerpo no es completo como en el ensueño o sueño. En español existe esta palabra que se utiliza muy poco, ensueño, que se refiere directamente al soñar, pero se utiliza muy poquito, la verdad sea dicha. También Kardec y la ciencia actual, es una palabra que podéis encontrar perfectamente, dice que hay personas que tienen somniloquios, que son somnilocuas. ¿Y esto qué es? Es algo bastante habitual, es hablar durmiendo. Son personas que tienen, Kardec nos dice, que tienen una emancipación un poco superior al sueño habitual y que tal vez estén conversando con alguien. Muchas veces son palabras incoherentes las que pronuncian, pero no siempre, porque hay oportunidades en las cuales se puede tener un diálogo con esta persona que está durmiendo y que está hablando algunas cosas. Y me han referido en algunas oportunidades a algunos matrimonios que uno de los miembros tiene esta característica del somniloquio y que habla, y su pareja puede llevar en oportunidades una conversación estando el otro miembro de la pareja dormido. Después ya tenemos el sonambulismo, en que el espíritu está emancipado y puede actuar a través de su propio cuerpo, que puede ser sonambulismo natural o magnético. El éxtasis, que es el grado máximo de emancipación del alma. Y también en esos periodos de sueño, esas características que se pueden dar en el somnambulismo natural y el magnético, que es la clarividencia, se pueden dar perfectamente también en nuestros sueños, como nos dice Gabriel Delan en su interesantísima obra Investigaciones sobre la mediunidad. Dice que se puede constatar el ejercicio de la clarividencia o doble vista en el estado de vigilia como en el sueño ordinario y durante el sonambulismo natural ha provocado. Hay personas que tienen información clarividente mientras están durmiendo, tienen una perspicacia superior, una penetración superior, una capacidad analítica superior de diversas situaciones y pueden captar informaciones referidas a otras personas, encarnadas o desencarnadas, con mucha más facilidad que cuando están durmiendo. Es decir, que ese tiempo que estamos desconectados aparentemente de nuestro cuerpo, de nuestra realidad de vigilia, ciertamente el espíritu tiene actividad, hace cosas, se mueve. Insisto, no siempre, depende del grado evolutivo del espíritu. Digamos, ¿qué pasa mientras dormimos?
Este es uno de los puntos claves, ciertamente, ¿eh? ¿Qué pasa mientras dormimos? Nos dice Kardec que el espíritu se emancipa de su cuerpo y se va a otros lugares. Esto en líneas generales, pero hay que concretar más. Porque si decimos solamente esto, estamos afirmando que desde la persona más torpe e ignorante, que está más apegada a la vida material, a aquella otra que está en el extremo opuesto, es decir, que es una persona espiritual, una persona empática, una persona con un grado evolutivo e intelectual importante, estaríamos diciendo que hacen lo mismo, se emancipan del cuerpo y se van a otros lugares. Puede ser, pero no van a ser los mismos lugares, no van a ser las mismas actividades que llevarán a cabo el uno o el otro. Siempre es así, siempre nos emancipamos de nuestro cuerpo y vamos a otros lugares, no siempre, no siempre. Puede haber veces en que nos quedemos o que haya un determinado tipo de espíritus que se queden muy cerca de su cuerpo, que esa emancipación realmente prácticamente no se dé, que se queden muy pegados a lo que es su contexto material, porque no saben, porque no tienen esa inquietud y porque ya están bien de esta forma. Es decir, que no todo el mundo se emancipa de su cuerpo y se va a otros lugares. Puede haber espíritus de este tipo muy materializados, muy apegados a los aspectos materiales, que se emancipen y vayan a otros lugares. Sí. Pero ¿cuáles van a ser esos lugares? ¿A dónde van a ir? Seguramente a lugares donde se sientan cómodos. Si tienen un gran afán por los placeres materiales, por todas las cuestiones más físicas, pues irán a lugares donde se den esas situaciones. Y ahí podemos imaginarnos cualquier cosa. Se sentirán cómodos allí y allí tendrán, pues bueno, relación con otros espíritus y que seguramente no serán en múltiples oportunidades conscientes de que están emancipados y que están en otros lugares. Es casi como un proceso automático. ¿A dónde vamos? Allí donde esté nuestro interés, ciertamente. ¿A dónde vamos en el mundo material? Allí donde está nuestro interés o nuestra obligación. En el mundo material puede pasar exactamente lo mismo. Kardec y los espíritus refieren que, bueno, hay almas que están ya suficientemente evolucionadas como para ser perfectamente conscientes de su situación en ese periodo en que el cuerpo duerme y pueden llegar a realizar, a practicar, a trabajar de una manera muy eficaz. Y los espíritus, dicen Kardec, y en múltiples oportunidades, cuando esos espíritus mueren, cuando su cuerpo muere, y son conscientes de su estado de espíritus desencarnados, se encuentran con determinadas tareas terminadas que han estado realizando durante el periodo de sueño de su cuerpo físico. Pero esto no somos la mayoría, ni mucho menos, ni mucho menos. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Todo tendrá que ver con nuestra comprensión, con nuestra capacidad evolutiva e intelectiva. ¿Qué podemos hacer? Una de las cosas más importantes, aprender. Aprender. Teniendo en cuenta la capacidad evolutiva X que tenga un determinado espíritu, podrá ser conducido por su espíritu protector a determinadas actividades que se den en el mundo espiritual. Aquí en el mundo material hay conferencias, como esta, por ejemplo. Siempre estamos convencidos que en trabajos de este tipo, conferencias, reuniones de estudio que podamos realizar en los centros espiritistas de cualquier parte del mundo, siempre habrá también público desencarnado, espíritus que necesitan, igual que las personas que nos acompañan en nuestros centros, que también necesitan escuchar estos conceptos, que también les conviene oír los razonamientos que hacemos desde el mundo material. Esto es algo que muchas veces puede sorprender, porque uno puede, difícilmente a veces se puede entender que nos vayan a comprender mejor a nosotros que a sus espíritus protectores. Pero se dan paradojas en este aspecto, se dan circunstancias que hay que comprender. Estos espíritus, a veces, o en bastantes oportunidades,
saben menos del mundo espiritual que nosotros mismos. Esto nos extraña, pero bueno, hay espíritus, y esto podemos verlo en nuestro mundo físico, que no tienen ningún interés por la espiritualidad, que no les preocupa en absoluto si hay vida después de la muerte, y si les preocupa no lo manifiestan prácticamente nunca. Por lo tanto, estos espíritus, cuando desencarnen, no tendrán tampoco una comprensión fácil de lo que es el mundo espiritual. Por lo tanto, a través de trabajos como este de hoy, por ejemplo, y de muchos otros que se realizan, como digo, en los centros de todo el mundo, pueden obtener informaciones que les despierten el interés para continuar después interrogando a los espíritus protectores, a los espíritus instructores, que seguro que en todos los centros también acompañan estos trabajos, y así podrán enterarse mejor de cómo son estas circunstancias de la vida en el mundo espiritual. Es decir, mientras dormimos, si tenemos interés y una cierta capacidad, nos pueden llevar a conferencias que se den en el mundo espiritual, actividades que se den en el mundo espiritual, actividades que se den en centros espiritistas, realmente actividades espirituales, es decir, que podemos aprender, nos pueden acompañar a determinados lugares para que veamos determinadas situaciones del mundo material y aprendamos. Claro, uno puede perfectamente pensar, ¿pero qué voy a aprender si después no me acuerdo? Esta es una cuestión importante, ¿eh? Nos referiremos un poquito después de ella. Y claro, el aspecto más relevante es la observación. Allí donde nos lleven, observemos bien e intentemos aprender aquello que nos están enseñando, porque seguro que nos puede ser de mucha utilidad, aunque después no nos acordemos de ello. Aunque no nos acordemos, seguro que nos puede ser de utilidad porque quedará en estado latente. Digamos que puede quedar en nuestro subconsciente. Y todo lo que está en nuestro subconsciente puede en algún momento aflorar en nuestro consciente. Podemos tener una intuición, podemos tener un recuerdo, podemos tener una percepción propia que está en nosotros mismos y que en un momento determinado, por un estímulo externo, aflora espontáneamente. Ahí tenemos esa información, ese aprendizaje. Podemos visitar espíritus desencarnados o, pongámoslo al revés, espíritus desencarnados pueden venir a visitarnos a nosotros. Como decía antes, si un espíritu tiene una cierta evolución, una cierta comprensión, puede ir a visitar a otros espíritus desencarnados sin ningún tipo de problema. También se puede visitar a otros espíritus encarnados, podemos encontrarnos con otros espíritus encarnados. En las obras mediúmnicas de André Louis se refiere en muchas oportunidades a reuniones que se organizan en el mundo espiritual para aprendizaje de espíritus encarnados, es decir, de espíritus que están durmiendo y que son invitados, que son conducidos a estas reuniones exclusivas para espíritus encarnados, para poder darles directrices, orientaciones, opiniones sobre aspectos que nos puedan ser de utilidad en estado de vigilia. Esto debe darse en más oportunidades de las que nos pensamos, porque siempre estamos aprendiendo, siempre podemos estar aprendiendo, siempre hemos de estar observando, siempre hemos de intentar que aquello que en lo que estamos nos vaya a ser de algún tipo de utilidad. Podemos trabajar, claro, podemos trabajar, pueden aprovechar esos espíritus desencarnados, nuestros espíritus protectores, pueden aprovechar que somos personas con una cierta capacidad, pueden aprovechar para dialogar con otros espíritus que estén peor que nosotros, para acompañar a determinadas entidades que tengan ciertos problemas que nosotros podamos comprender y podamos ayudar, es decir, que podemos trabajar perfectamente. También podemos molestar, evidentemente, también podemos molestar a los espíritus. En estado de emancipación, si somos espíritus más bien, bueno, poco adecuados, con poca evolución moral, podemos dedicarnos a molestar a otros espíritus encarnados y desencarnados. Puede ser perfectamente.
Porque en el mundo espiritual es como en el mundo material. Aquí hay espíritus buenos y malos, entre comillas, allí también. Podemos obsesionar, evidentemente. Cuando tratamos el tema de la obsesión, distinguimos diferentes casos distintos. La obsesión de espíritu a espíritu. La obsesión de espíritu a persona encarnada. La obsesión de persona encarnada a espíritu desencarnado. Y la obsesión de persona a persona. Que esto se da más veces de lo que nos pensamos. Y que si observamos atentamente a nuestro alrededor, nos damos cuenta en más de una oportunidad que fulanito le tiene totalmente dominada la moral a menganita. O al revés. Estos son realmente procesos obsesivos de una persona encarnada sobre otra persona encarnada. Esos procesos pueden continuar también en este periodo del dormir. ¿Se podría ir a otros mundos? Técnicamente sí, evidentemente. Prácticamente diríamos que debe ser muy difícil que eso ocurra, porque suficiente trabajo tenemos para comprender las cosas de nuestro mundo, cómo nos van a enviar o nos van a acompañar a otros lugares. Que un espíritu muy consciente de sí mismo, con un nivel evolutivo superior a la media, pueda ser acompañado por su protector en un momento determinado a un mundo superior o interior, para aprender, para observar, para recibir una determinada instrucción, es posible. Pero seguro que no es lo más habitual, ni mucho menos. En el libro de los espíritus, en más de una oportunidad, tanto Kardec como las entidades que le asesoraban dicen muchas veces que sí, que vamos a otros mundos superiores e inferiores al nuestro. Pero como digo, tenemos tanto apego todavía, estamos tan enraizados en nuestro mundo material, en este planeta Tierra, en esta escuela en la que nos encontramos, que hay suficientes aspectos para observar en nuestro mundo como para que necesitemos ir a otros sin que ello sea imposible. ¿Podemos manifestarnos mediúnicamente mientras dormimos? Evidentemente, evidentemente. Y esto sucede seguramente más a menudo de lo que pensamos. Recuerdo hace bastantes años, en una reunión mediúnica, que manifestó el espíritu de una mujer. Y refería que estaba en su casa, que iba arriba y abajo en la escalera de vecinos, observando aquello, observando aquella, escuchando aquí, escuchando allá. Por las cosas que comentaba, pudimos deducir que era una persona que estaba durmiendo, una persona emancipada que por la razón que fuere había sido conducida a nuestra reunión mediúnica para que se manifestara. Seguramente para que pudiéramos advertirla de que cuidado con lo que haces, cuidado con lo que haces. La chafardería, la maledicencia, el ir criticando de aquí para allá, eso es muy malo. Malo para vosotros, pero es muy malo para ti. Y estas son circunstancias que pasan. Recuerdo también otro caso reflejado por uno de los discípulos de Allan Kardec, el ingeniero Gabriel Delan, que explica en un libro titulado La voz de los muertos, explica un caso en que en el grupo en el cual él participaba, el grupo mediúnico, se manifestó durante mucho tiempo el espíritu de un sacristán de una iglesia, de un pueblo, que siempre se emborrachaba, que criticaba al sacerdote, en fin, que explicaba todas las tonterías que hacía en su día a día. Al cabo del tiempo, uno de los integrantes de esta reunión mediúnica tuvo que viajar hasta aquella localidad y le dijeron, oye, ¿por qué no te acercas a la iglesia? A ver si alguien sabe darte referencias de este espíritu. Y aquella persona se quedó asombrada porque cuando llegó al pueblo, cuando entró en la iglesia, se encontró con el sacristán. Exactamente igual que era en las comunicaciones mediúnicas. Borracho, criticón, constantemente diciendo pestes de los sacerdotes, etcétera, etcétera. Es decir, que durante bastante tiempo habían estado teniendo
la manifestación de un espíritu encarnado sin darse cuenta de ello. Y estamos hablando de un investigador mediúnico de primer orden, como era Gabriel Delan. Es decir, que a veces no es fácil darse cuenta de ello, ¿eh? No es fácil. Y finalmente, ¿qué pasa mientras dormimos? Que soñamos. Que soñamos. A veces poco, a veces mucho, a veces nada. Hay muchas épocas en las cuales no soñamos y otras, en otros momentos que soñamos casi todas las noches. Y hay personas que dicen que no sueñan nunca, que no recuerdan prácticamente ningún sueño. Yo conozco a alguna persona que me merece toda la confianza y que me lo dice más de una oportunidad. Cuando yo lo refiero a alguno de mis sueños, me dice, es que yo, David, no sueño nada, nunca recuerdo nada, absolutamente nada. ¿Quiere decir que esta persona no tiene actividad mientras duerme? Evidentemente que la tiene. Evidentemente. Volvamos a un dibujito. Lo que está marcado con rojo, son esos periodos REM en los cuales, si la persona es despertada, puede referir un sueño. Puede referir lo que está viviendo en aquel momento. Y esto está comprobado hasta la saciedad. Esto se ha hecho en muchos laboratorios del sueño. Ha habido muchos investigadores que han efectuado esta prueba de tener a una persona durmiendo en su laboratorio y con el electroencefalograma constantemente vigilado. Y cuando veían que estaba en esta fase REM, le despertaban y la persona podía referir un sueño en este momento. Por lo tanto, podríamos llegar a tener la ilusión o la idea de que solamente tenemos actividad como espíritus en esas fases, que son cortas, que no son las más largas. La mayor parte del periodo de dormir se dedica al sueño lento, que es el sueño que descansa el cuerpo, que ayuda al cuerpo a recuperar fuerzas, que esto es algo imprescindible, absolutamente imprescindible. De hecho, ya sabemos que una de las torturas más graves que se pueden infligir a una persona es impedirle dormir. Una tortura terrible. E impedirle soñar también. Parece mentira, ¿verdad? Pero a personas que de una manera sistemática se les despierta cuando tienen un sueño, al cabo de 5, 6, 7 días, empiezan a tener alucinaciones en estado de vigilia. Empiezan a ver imágenes estando despiertos, están soñando despiertos, porque el soñar es imprescindible también. Recordemos cuando hablábamos al principio de que en ciertos animales, incluso en algunos peces, ya existe el sueño REM. Veíamos también que en el feto, a los 6 meses, ya se distingue el sueño REM. Y que un bebé de 2 o 3 semanas ya tiene perfectamente diferenciado el sueño REM de sueño lento. E insistimos, ¿para qué le sirve el sueño paradójico? ¿Para qué le sirve el soñar a un bebé de 2 o 3 semanas, a un animal, a un feto? Teóricamente no le sirve para nada. Pero podemos pensar que en esos periodos lo que se está realmente formando es el sustrato biológico para que se pueda dar después esa conexión, para que se pueda producir ese registro de lo que el espíritu está viviendo en aquel momento en el mundo espiritual. O sea, el espíritu está teniendo actividad siempre, o puede tener actividad siempre, en el sueño lento y en el sueño paradójico, en el sueño REM. Recordémonos de las imágenes hipnagógicas e hipnopómpicas. Esas en las que se dan cuando todavía no estamos dormidos o despiertos del todo. Especialmente las hipnagógicas se dan en sueño lento, no en sueño REM. Por lo tanto, no deberíamos recordar nada. Y recordamos, porque el espíritu puede tener actividad siempre. Entonces, ¿para qué sirven estos periodos de sueño REM? ¿Qué utilidad tienen realmente? ¿Qué necesidad hay de que se den? Bien, se dan porque en esos periodos es cuando el cerebro está activo.
Y lo que está viendo, lo que está viviendo ese espíritu en su actividad en el mundo espiritual, puede reflejarse, puede registrarse en el cerebro. Porque todo lo que no se registra en el cerebro no lo vamos a recordar. Por eso es imprescindible. Es imprescindible que se den esos periodos que están perfectamente establecidos y que los espíritus desencarnados con conocimiento suficiente saben perfectamente cuando Menganita está teniendo un periodo de sueño REM. Entonces pueden incidir sobre esa persona con opiniones, con imágenes, con un contexto concreto que la impresione y que quede reflejado en su cerebro, para que así, cuando despierte, sea más fácil que lo recuerde, o que por lo menos quede en esa zona subconsciente que decía y que ante un determinado estímulo pueda aflorar. Por eso esos periodos REM son biológicamente imprescindibles, como lo vemos, y espiritualmente también, porque es una de las formas que tiene el mundo espiritual de darnos instrucciones, de darnos orientaciones, de molestarnos también, de plasmar imágenes terroríficas en nuestro sueño. Eso también, claro que sí. Y espíritus que quieran hacernos ese daño pueden saber perfectamente cuando estamos en sueño REM y entonces insistir más todavía para que eso quede en nuestro espíritu, para que lo recordemos con imágenes, para que lo recordemos bien. Hay veces que no soñamos nada y sin embargo nos despertamos de muy mal humor, con muchas sensaciones extrañas, negativas. ¿Qué ha pasado? Seguramente en ese periodo de dormir hemos tenido alguna serie de experiencias en el mundo espiritual que no han sido agradables, que no han sido buenas para nosotros y que nos han dejado esta sensación de mal cuerpo, como decimos vulgarmente. Es decir, que nos han desorientado mucho y a pesar de que no hayamos tenido ningún sueño, no hayamos registrado ninguna de esas actividades, nuestro espíritu lo ha notado y también se ha plasmado de alguna manera en nuestro cuerpo. Hay una pregunta en el libro de los espíritus, voy a leerla tal cual, y que Kardec pregunta: ¿la actividad del espíritu durante el descanso o sueño del cuerpo puede hacer que éste experimente cansancio? Y los espíritus nos responden: sí, porque el espíritu está sujeto al cuerpo como el globo aerostático al poste en donde está atado. Y así como las sacudidas del primero conmueven al segundo, y las sacudidas del globo conmueven al poste, la actividad del espíritu reacciona sobre el cuerpo y puede hacerle experimentar cansancio. Esto sucederá si el espíritu realmente no está emancipado. Está ahí atado a su cuerpo, sufriendo a veces los ataques, las molestias que otros espíritus puedan estar ocasionándole. Entonces el cuerpo también se sentirá cansado. Notaremos cuando despertemos ese cansancio. Y en algunas oportunidades nos ha pasado a todos. Despertarnos y levantarnos cansados, que no hemos sido capaces de descansar en toda la noche. Es decir, la actividad del espíritu a veces puede tener una gran repercusión sobre el cuerpo físico. Sigamos. ¿Qué son los sueños? El psicoanálisis realmente ha sido, con Sigmund Freud a la cabeza, ha sido una gran fuente de información al respecto. Por ejemplo, el sueño como una realización disfrazada de un deseo reprimido. Ya lo hemos visto antes. Me permito explicar un sueño muy cortito pero muy claro. Una joven esposa, cuando despierta por la mañana, le dice a su marido: he soñado que te servía a la mesa un plato de fresas. Se acabó el sueño. El marido le dice: caramba, un plato de fresas, si sabes que no me gustan, que me sientan mal. ¿Por qué la esposa ha soñado que le servía un plato de fresas a su marido? Posiblemente por alguna discusión que tuvo con su marido y que no fue capaz de discutir de una manera acalorada con él, pero en sueños dice: te vas a enterar, toma un plato de fresas, que te van a sentar como un tiro.
es la realización disfrazada de un deseo reprimido. Y esto le puede pasar a cualquiera. Seguro que a nosotros mismos nos ha pasado más de una oportunidad. No podemos reaccionar contra una determinada situación, pero podemos soñarlo. Los sueños también nos ayudan a anular estímulos que podrían despertarnos, porque la función principal del dormir es el descanso. Y como almas haremos lo imposible para que nuestro cuerpo descanse. ¿A quién no le ha pasado escuchar un ruido determinado exterior e incorporarlo a su sueño? Escucho que está lloviendo. Sueño que estoy en un paisaje, en un lugar donde está lloviendo. Por lo tanto, la lluvia ya no me molesta. Ya no tengo que despertarme porque esté lloviendo. Y esto, si nos fijamos, esto nos ocurre muchas veces. En los sueños hay un contenido latente y un contenido manifiesto. En el caso de las fresas, el contenido manifiesto. Las fresas que le da a su marido. El contenido latente. Te vas a enterar realmente de por qué me has hecho enfadar. Te vas a enterar con este plato de fresas, que te va a sentar como un tiro. Hay determinados mecanismos, como condensar conceptos, desplazar, es decir, cambiar, disfrazar, dramatizar, elaborar el sueño para que no moleste, para que no nos despierte, porque esto es importantísimo. Lo más importante del dormir es eso, el dormir, el descansar. Hay también la presencia de lo que Freud denominaba restos diurnos, es decir, las preocupaciones del día. Las preocupaciones del día nos las llevamos a la cama y continuamos pensándolas y se reflejan también en nuestros sueños. Ciertamente los deseos y represiones a la infancia también pueden aflorar en nuestros sueños, porque a veces durante la vida de vigilia no pueden o no dejamos que afloren, porque pueden ser tan perturbadores que nos molestarían mucho. Alfred Adler, que fue otro discípulo disidente después de Freud, decía que en los sueños también hay una expresión del estilo de vida del paciente. Esto suele pasar también, pero no siempre, porque a veces las personas más tranquilas y calmadas pueden tener sueños muy agresivos, y al revés. Carl Gustav Jung, que también realizó un gran trabajo examinando los sueños, él pensaba que en muchas oportunidades era una expresión del inconsciente, del durmiente. También estamos de acuerdo, pero no siempre. Y finalmente Erich Fromm nos decía que pueden aparecer aspectos groseros e inadecuados que no se dan en estado de vigilia porque no nos atrevemos, como aspectos superiores de inteligencia, perspicacia y alta moralidad que no se denotan en la vida normal del individuo, tal vez porque alguien nos está sugiriendo esos aspectos superiores, esos aspectos anormalmente superiores en nuestro caso personal. Es una brevísima pincelada. El psicoanálisis tiene múltiples teorías y múltiples aportaciones a la interpretación de los sueños. Pero el espiritismo añade algo absolutamente básico, que es el espíritu. Aceptamos totalmente, pero no de forma exclusiva, lo que el psicoanálisis aporta. Es decir, comprendemos que los sueños son realización de deseos, descarga de pulsiones. Podemos descargar gratuitamente nuestra agresividad. Pero cuidado, si tal vez lo estamos haciendo, aunque sea en estado espiritual, sobre ese espíritu al cual en el estado de vigilia no nos atrevemos a hacerlo, eso puede tener también unas consecuencias negativas para nosotros mismos y para el otro. Plasmamos temores y represiones, sin duda. Otro sueño cortito. Un hombre, a su psicoanalista le explica un sueño y dice: he soñado que estaba delante de un gran ejército montado sobre un caballo blanco y todos estaban pendientes de mí. Se acaba el sueño. El psicoanalista, tirando del hilo, llega a la conclusión de que ese muchacho era una persona muy reprimida, muy tímida, a la cual tanto su padre como su jefe y como algunos amigos humillaban con mucha facilidad
y él se sentía con un gran complejo de inferioridad ante los demás. Pero en sueños estaba en un caballo blanco como Napoleón, porque él se acordaba de Napoleón al frente de su ejército subido a un caballo blanco. Por lo tanto, en sueños puede ser Napoleón y quien quiera. Puede resarcirse de esas humillaciones que constantemente se encontraba en su vida de vigilia. Por eso sí, que las represiones se reflejan allí. Y también la preocupación por las situaciones que nos afectan en la vida material, que podemos analizar. Muchas veces decimos, mira, este problema lo voy a consultar con la almohada. ¿Qué estamos diciendo? Esto, así tal cual, es una tontería, que vamos a consultar con la almohada. Nada, pero en estado de emancipación sí que podemos tener una capacidad analítica superior porque estamos en un periodo teóricamente más tranquilo mientras dormimos y podemos también recibir la ayuda de nuestro protector o de espíritus amigos, de espíritus familiares que opinen sobre esa problemática que tenemos y que ello pueda hacernos realmente de utilidad. Esto lo aceptamos totalmente, totalmente. Pero también hay reproposiciones, es decir, aspectos de vidas pasadas, represiones o situaciones muy positivas de vidas pasadas que pueden aflorar también en los sueños. Podemos estar, como decíamos antes, en reuniones de todo tipo, muy positivas o muy negativas. Podemos participar o podemos sufrir procesos obsesivos durante este periodo de descanso. Podemos conversar, y seguro que esto nos ocurre muchas veces, con espíritus, con nuestros espíritus protectores y con espíritus familiares y amigos. Podemos hablar con espíritus encarnados que tengan intereses comunes a los nuestros. A este respecto, Allan Kardec explica un sueño muy interesante. Él dice que en 1866 pasó una temporada muy mala, con fiebres, con muchas dificultades para dormir, y él decía que tenía en esos días muchos sueños absurdos, a los que no hacía ningún caso. Sin embargo, un día soñó que estaba en un lugar donde había un grupo de hombres que estaban hablando, y salió escrito en la pared que el caucho puede ayudar a obtener velocidades de una milla en 10 minutos. Cuando despertó, Allan Kardec pensó, qué absurdo, ¿para qué me interesa a mí el caucho? Dice, para nada, le gustaban las ciencias, pero esto no era nada que a él le preocupara. En una reunión mediúnica, en el mismo día, lo comentó. ¿Qué puede ser este sueño que he tenido? ¿Qué explicación se le puede dar? El espíritu que se manifestó dijo, no tengo ni idea, no sé qué puede ser este tu sueño, pero lo preguntaré. Y esto ya denota un espíritu consciente, porque un espíritu consciente cuando algo no sabe, pues lo dice y se acabó. Pero ese espíritu tuvo interés y preguntó. Y en otra reunión mediúnica le pudo confirmar, estuviste presente en una reunión de espíritus encarnados. Espíritus encarnados en el periodo que estaban sus cuerpos durmiendo, estaban emancipados y todos tenían el mismo interés en cómo mejorar la velocidad de bicicletas, por ejemplo, de carros, utilizando el caucho. Y tú presenciaste esta conversación entre espíritus encarnados. Dice, seguramente después, en estado de vigilia, varias de esas personas llegarán a la misma conclusión, que el caucho con un determinado tratamiento puede ser útil, muy útil para la bicicleta. Y esto sucede con muchas de las invenciones que hay en el mundo material. En múltiples oportunidades, los espíritus de investigadores que están interesados en el mismo tema se reúnen, aunque no se conozcan en estado de vigilia, se reúnen en el mundo espiritual, discuten, aportan, complementan sus conocimientos y por eso después, al cabo del tiempo, esas invenciones surgen de una manera espontánea en varios lugares del mundo. Esto puede pasar perfectamente. También influencias mentales, pensamientos. Estamos
sumergidos siempre en un mundo de pensamientos. Pueden llegar los pensamientos X que sean afines con nosotros y podemos tejer un sueño, una historia con esos pensamientos ajenos. Podemos perfectamente. También pueden darse desdoblamientos conscientes, captación de información por cada evidencia y sueños premonitorios. Es algo que puede pasar perfectamente. Es decir, que en sueños puede haber de todo. Sueños buenos, sueños provechosos y también malos sueños, muy malos sueños. Porque los espíritus pueden perturbar nuestro sueño y hacernos vivir experiencias desagradables, fantasmagóricas, terribles. Pero si esto nos ocurre, es por algo, no es porque sea gratuito, es porque nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, pues, atrae a esos espíritus y bueno, y así vamos. Terminemos. ¿Por qué solo soñamos durante los periodos REM? Porque nuestro cerebro puede registrar, aunque no siempre, esa vivencia. ¿Qué sucede durante los periodos de sueño lento? Lo mismo que en los periodos REM. El espíritu tiene actividad. ¿Podemos programar sueños? Se pueden programar sueños. Hay técnicas para hacerlo. Por ejemplo, en los métodos de control mental de Posisilva, enseñan a programar sueños. Es posible hacerlo. Algún día hablaremos un poquito más sobre ello, porque nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, sueños REM en los animales ya lo hemos visto. ¿Se pueden sugerir sueños? Claro que sí. Se pueden sugerir sueños, y esto se ha hecho experimentalmente. En el siglo pasado, en Nueva York, en el Maimónides Hospital, hicieron una serie de experiencias en las cuales algunas personas estaban durmiendo. Cuando llegaban al periodo REM, les sugerían determinadas imágenes. Después las despertaban y el sueño que reflejaban tenía que ver con aquellas imágenes que les habían estado proyectando. Se pueden sugerir sueños. No es nada extraño. No es nada extraño. Si un espíritu desencarnado puede hacerlo sobre nosotros, ¿por qué no puede hacerlo un espíritu encarnado? Exactamente igual. Somos espíritus y somos capaces de crear imágenes y de proyectarlas. Por tanto, no hay diferencia en este aspecto. Cuando dormimos, nuestro espíritu siempre está emancipado, siempre está en relación con el mundo espiritual. Ya hemos visto que no siempre. Siempre tienen significado los sueños. Los investigadores dicen que sí, pero no sabemos muchas veces interpretarlos. ¿Hay intuiciones? Claro que sí que hay intuiciones. Como esto que decía, aspectos que quedan en nuestro subconsciente en un momento determinado, por un efecto intuitivo propio de nosotros mismos, afloran esas ideas, esos pensamientos, esas vivencias. ¿Y hay que hacer caso a lo que significan nuestros sueños? Hay que hacer caso, pero hasta cierto punto. Lo que no podemos hacer es agobiarnos. He soñado esto, he soñado con una serie de tribulaciones, seguro que me pasa algo hoy, seguro que voy a tener un accidente. No, por favor, apartemos estas ideas de nuestra mente, porque si nosotros soñamos, vamos a tener un accidente seguro, pero que lo vamos a provocar nosotros mismos. Por eso hay que hacer caso a los sueños, sí, pero sin obsesionarse. Y bueno, lo dejamos aquí. Dentro de 15 días tendremos la última conferencia antes de las vacaciones de verano y nos vamos a referir a un aspecto también muy interesante que son las reglas del intercambio mediúmnico. Si quieren acompañarnos, aquí estaremos dentro de 15 días. Muchas gracias por su atención.